Baruch haba Beshem Yahuwah Ab Yisrael, les saluda Suak, el Moreh Abiyahu Ben Yisrael. Traigo para ustedes esta enseñanza preciosa, bellísima, titulada Betulot, Jajamot, Beshihilot. En español diría doncellas, prudentes e insensatas. Esto es la traducción al español. La enseñanza anterior que hablamos sobre la restauración del Torah, vimos y aprendimos cómo es que el Am Yisrael no pudo subir al monte Sinaí. Solamente por indicaciones de Abba Yahuwah, aquellos que estaban purificados, que habían cumplido la ordenanza de purificarse, de lavar sus vestidos y de no tocar mujer. Para esa situación solamente Moshe Rabbeinu y Aharón fueron los únicos que pudieron subir. Ni siquiera los ancianos de Israel lograron purificarse. Esto nos enseña que lejos de toda obra que el hombre pueda tener y querer alcanzar la Rajamín de Yahuwah, todo esfuerzo, toda voluntad de parte del ser humano es imposible. Muy claramente la Escritura nos dice que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Y esta enseñanza tenemos que aprender en una mente hebrea, dejar a un lado la mentalidad religiosa, la mentalidad que en un pasado tuvimos una enseñanza. Muchas veces nosotros concluimos, tomamos como referencia las películas de Hollywood y creemos que efectivamente al ver una película nosotros ya estudiamos la Escritura, la palabra, el Torah, la Biblia, lo que usted conozca. Pero esta no es la verdad. Nosotros tenemos que escudriñar minuciosamente la palabra. Así como los diamantes, las piedras preciosas, tiene que ser escarbada a través de minas, a través de rocas, a través de cuevas, túneles, montañas, para poder encontrar esas piedras preciosas. Lo mismo sucede con el Torah, con la palabra de Yahuwah. Tenemos que escudriñar, tenemos que buscar esas piedras preciosas que el Torah de Yahuwah nos dice que van a ser alimento para nuestra vida, que son vida para nuestra vida. El día de hoy vamos a retomar nuevamente esa enseñanza pasada, la enseñanza anterior, para darle continuidad a esta nueva enseñanza, hablando sobre las 10 vírgenes. La pregunta es si ellas pudieron entrar, las 10 Betulot, o se quedaron afuera, o 5 se quedaron adentro, pudieron pasar, y 5 no. Aquí la cuestión no es lo que nosotros podamos atribuir como dado por hecho que así sucedió. Muchas veces leemos por encimita, por lo que está en la superficie, pero tenemos que buscar para descubrir qué fue lo que sucedió en esa parábola. Recordemos que una parábola, un midrashim, parábolas, nos revelan, nos dan una idea de el evento que pudo haber sucedido. Es una comparación, no quiere decir que sea de esa manera. Es una comparación, por eso Yahushua HaMashiach utilizaba muchos estas parábolas, estos midrashim, para darnos a entender de una manera sencilla, práctica y con manzanitas que nosotros pudiéramos entenderlo, para que el día de mañana nadie venga a decirnos yo no lo sabía, yo no lo había escuchado, o a mí no me dijeron. Cualquier excusa o pretexto que el hombre pueda poner o anteponer, porque delante del trono, el día del juicio, del Yom Hadin, el hombre no va a poder tener ese argumento. Todos los falsos argumentos
que están en contra de la voluntad de Yahuwah van a ser quitados. Muy claramente la Escritura nos dice que Yahushua va a separar las cabras de las ovejas. Van a estar de un lado aquellos que siguieron el Torá y van a estar del otro lado aquellos que no obedecieron el Torá. No hay términos medios. No hay términos en los que uno pueda decir, bueno, yo sí leí una página, o a mí me dijeron, o yo escuché. No. No hay pretexto. Yahuwah tiene una instrucción para que cada uno de nosotros podamos entender que nosotros, al escuchar la palabra de Yahuwah, tenemos que obedecer y tenemos que seguirla. Vamos a retomar lo que nos dice Mateo capítulo 5, versos 1 y 2. Como hace un momento comenté, que en todas las películas que nosotros vemos de Semana Santa, o que en algún momento llegamos a ver, ahí veíamos a Yahushua rodeado de una multitud de gente, mujeres, niños, hombres, y los 12 discípulos, los 12 talmidim, los sholiachim, los enviados. Y creemos que efectivamente todos estuvieron ahí, porque ¿en qué momento fue la multiplicación del lejem? Y creemos que fue exactamente en ese día. Pero ese va a ser otro tema para discutir, para escudriñar, para investigar en otra ocasión. Mateo 5, 1. Yahushua, viendo las multitudes, hizo aliyah har, regresó a la montaña y se sentó. Boim, vinieron a Yahushua sus talmidim, es decir, sus discípulos. Recuerde que la palabra aliyah significa regresar o subir, pero esto solamente es para Yahuwah. ¿Quiénes son los que pueden subir con Yahuwah? Aquellos que están limpios en sus vidas, que se han purificado, que se han lavado, que han obedecido sus mandamientos. Y la otra palabra es Alá, que también significa subir, pero a diferencia de aliyah, Alá quiere decir con religión, con levadura, con religión, con hasatán, con pecado, en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, en sus propios pensamientos. Eso quiere decir la palabra Alá, subir o regresar, pero contaminados. La diferencia de aliyah, muy diferente. Ahora, ¿por qué razón pudieron subir sus talmidim? Si eran unos estudiantes y ellos estaban comenzando a conocer esta verdad. Muchos de ellos, durante la historia de estos 3 años y medio, y lo que nos relata las Besorot, los evangelios, nos manifiesta que el Am Yisrael, los talmidim, todavía tenían situaciones en sus vidas, falta de emuná, falta de fidelidad. Lo vemos hasta el último momento, cuando Yahushua HaMashiach fue aprendido por los fariseos, los saduceos, los kohanim y aquellos representantes que estaban en aquella época. Aquí la diferencia, que al final lo vamos a ver, por qué razón sí pudieron subir los sholiachim, los talmidim de Yahushua HaMashiach. Verso 2. Yahushua, abriendo su boca, les geulá Torah, les restauraba el Torah. Exactamente lo mismo que había sucedido en el pasado con Moshe Rabbeinu, que él sí pudo y a Aarón subir al monte Sinaí como edut, como testigos de que la palabra de Yahuwah estaba siendo entregada a su calá, a su novia. Asimismo, Yahushua no permitió que el pueblo de Israel subiera al monte, Alá. No estaban preparados, ni lo estarán, pues estaban caminando con mucha idolatría, con Elohim, con dioses paganos.
y rebelión al Torá, la desobediencia al Torá. Vamos a ver lo que nos dice Matillahu, capítulo 5, verso 17. No piensen, lo dama, kihu aliyah, que he retornado, dice Yahushua, a debilitar o a destruir el Torá o los profetas. Yo no he aliyah, yo no he regresado a dejar sin efecto el Torá, sino a revelarlo completamente en su plenitud, tal y como fue diseñado desde el principio. Así es que Yahushua HaMashiach nos viene a declarar cuál es la misión que él tenía que hacer en esta tierra. Una de ellas, a restaurar su Torá, su palabra, puesto que ha sido violada innumerable de veces. A través de esta enseñanza que nosotros vamos a ir metiéndonos poco a poco, yo le invito que usted abra su mente, abra su corazón, abra sus ojos, sus oídos, en su Rúa, y le permita a la Rúa HaKadosh entender esta enseñanza que para muchos va a traer preguntas, muchas preguntas. Si usted tiene preguntas, déjeme decirle que yo no he permitido hacer esta enseñanza a cuestión de dudas. Si quizá tiene preguntas, es porque no puso atención o no escuchó. Muchas veces cuando nosotros vemos todo el recorrido que tenemos que hacer durante la vida, inmediatamente nosotros actuaríamos de una manera más rápida, fácil y sencilla. Pero como vamos durante el camino, nos vamos encontrando diferentes obstáculos. Es así como esta enseñanza. Nosotros perdemos un poquito de atención a esta enseñanza y lo que tenemos que hacer es regresar a volver a verlo para comprender cuál es este misterio que Abba Yahuwah tiene para nosotros. Ponga atención, porque de esto depende que nosotros podamos subir en Aliyah a Yahushua HaMashiach, que nosotros podamos ser transportados en esa Moed, en ese tiempo asignado, cuando venga por segunda vez Yahushua HaMashiach. La palabra virgen no es una palabra hebrea, es una traducción del griego partenos, y es una traducción de tres palabras hebreas diferentes. Vamos a ver la primera, que es alma, Strong H5959. Alma, que quiere decir, en plural sería alamot. Esto, por lo tanto, Yahuwah mismo les dará a ustedes una señal. He aquí, una alma concebirá en la matriz y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. ¿Qué quiere decir la palabra Immanuel? La palabra Ima quiere decir mamá en hebreo. La palabra U es, y la palabra El se refiere a Yahuwah. Él como Elohei, Eloheja, El Shaddai. Este nombre o este título que se le da a Immanuel hace una referencia cuando nosotros nos encontramos en la escritura. Los nombres que tienen una terminación El se refieren a Yahuwah, hacen una referencia a Yahuwah, como Gabriel, como Miguel, como Emanuel. Tenemos muchos nombres que terminan con él, pero hacen una referencia a Yahuwah, al Elohei. Elohei está con nosotros. Muchas traducciones lo han hecho así. Yahuwah está con nosotros, o él es Yahuwah, o la mamá es Yahuwah, haciendo referencia a Yahushua HaMashiach. Esta palabra alma se refiere a una joven que aún no ha alcanzado la edad de la pubertad. Pubertad es 12 años y no ha tenido todavía su primera menstruación.
Esto es el significado de esta palabra alma, para que nosotros podamos entender. Por consiguiente, todavía no ovula, no ha arrojado ningún óvulo y por lo tanto no puede concebir. Esto es obvio, si no hay un óvulo, no puede concebir hijos. Tenemos entonces que una alma, así tenga ella 12, 13, esto varía según la condición de cada mujer. Hay mujeres que comienzan a ovular a los 9 años. Hay personas que han comenzado a los 8 años, pero sí hay personas que hasta los 13, 14 años, 15 años, todavía no han tenido su primera ovulación. Este tipo de personas se les considera alma, porque no han tenido todavía su primera ovulación, pero se está refiriendo, por consiguiente, a una persona que no ha tenido intimidad sexual antes de la ovulación. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Miriam, la mamá de Yahushua aquí en la tierra, que Yahuwah y la Ruach HaKodesh pusieron dentro del vientre de Miriam el óvulo, es decir, el producto. Yahushua HaMashiach ya formado. Simplemente Miriam fue un instrumento, una bolsa en la cual ella pudo tener para que creciera dentro de su vientre Yahushua HaMashiach. Por eso Miriam era considerada una betulá. Número 1, porque no había ovulado. Y número 2, porque no había tenido intimidad sexual. La segunda palabra es betulá. Estas palabras se refiere a una mujer que nunca ha tenido intimidad sexual. Puede ser vista como betulá, es decir, que no tiene experiencia y nunca ha conocido varón. Tiene capacidad para reproducirse, pero aún no ha conocido varón. Una betulá o betulot en plural puede ser una mujer de 15 que ya ovula, de 18, 20, 30 años, pero nunca ha tenido intimidad sexual. Esta es considerada betulá. La tercera palabra es nará. Esta es una niña pequeña de 3, 4, 5 años, 6 años, y está decodificada con el Strong H 5291. Entendemos entonces estos conceptos de virgen, que no solamente en el español nos lo traducen con una sola palabra, y hace referencia a una mujer que no ha tenido intimidad sexual. Así sencillo. Pero en hebreo existen estas 3 palabras. Quizá puedan existir otras que yo desconozco, que yo en este momento no sé, o no sé si existen otro concepto de mujeres que no han tenido intimidad sexual. Sin embargo, en hebreo podemos ver estas 3 palabras en diferentes modalidades. Las 3 que se han traducido, estas 3 palabras como partenos en griego, y que en todo momento la tradujeron como virgen. La palabra que está relacionada con Miriam y su virginidad está directamente relacionada con la palabra alma. Recordemos que alma es una palabra que es una mujer que no ha tenido intimidad, es una mujer que no ha ovulado ninguna vez. Pero la tradujeron como betulá. ¿Por qué como betulá? Recordemos que betulá es una mujer virgen que no ha tenido intimidad sexual, pero puede tener 20, 30, 70 años que nunca ha tenido intimidad sexual y es una betulá. Espero no confundir con estas palabras. Vamos a ver el significado de la palabra prudencia. Esto nos va a ayudar mucho a entender cuando lleguemos a leer esta enseñanza. Nos va a ayudar muchísimo para comprender. La palabra prudencia, de latín prudentia, tiene 3 conceptos. El primero, templanza, cautela, modelación o moderación, pero este es de latín. Recuerde que este es latín, no es hebreo.
El segundo concepto es sensatez, buen juicio. El tercer concepto es relacionado una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o lo que es malo, para seguirlo o huir de ello. Esto nos recuerda exactamente lo que sucedió en el huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que ese árbol de la ciencia del bien y del mal nos da una idea, una relación íntima con esta palabra relacionado con prudencia, para distinguir lo bueno y lo malo, y ya sea seguir lo bueno o lo malo. Mishle, Proverbios 8:12. Ani Jodma, yo, la sabiduría, Shekani Arema, habito junto con la cordura, es decir, prudencia, y alcanzo conocimiento y discreción. La palabra orma, que es prudencia, en hebreo, ahora sí la podemos encontrar en la palabra, el significado hebreo, orma, Strong H6195, viene de otro Strong 6193, significa artimaña, en buen sentido, discreción, astucia, cordura, discreción, sagacidad, prudencia. Esta palabra orma aparece 5 veces en la escritura. Mishle, Proverbios 12:16. La ira del necio se conoce enseguida. Bejoshe, Jalón, Arún. Pero el hombre prudente esconde su desgracia. Oigan lo que dice y entendamos. El hombre prudente, que es la palabra arum en hebreo, prudente, esconde su desgracia. Arum, Strong H6175, significa astuto, artero, por lo general en un sentido priorativo. Astuto, avisado, acuerdo, prudente. Esta palabra arum aparece 11 veces en la escritura. Ahora, a diferencia de la palabra entendimiento, que es la palabra biná, Strong H998, que viene de otra 995, ahorita la vemos, significa entendimiento, comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, prudencia, prudente, sabiduría. Y vamos a ver el otro Strong, que es la palabra raíz, bin, Strong 995, significa separar mentalmente o distinguir, entender, apto, atento, buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir. Ahora, esta misma palabra de entendimiento, que es biná en hebreo, también la busqué en griego. Y vamos a ver el significado. Golfo 5928. La palabra phronaisis o phronesis significa inteligencia, prudencia, comprensión, sabiduría práctica. Ahora sí, después de haber comprendido estos conceptos, nosotros identificamos que la Escritura muy claramente nos dice: todo aquel que haga los mandamientos, cumpla mi palabra, ese es mi hijo, ese es el que va a llegar a la meta final, a cumplir el propósito y el objetivo de Abba Yahuwah para nosotros, para nuestra vida. Yo les recuerdo que hay muchas personas que todavía se preguntan, y yo lo veo, por ejemplo, en la Quejilá, cuando
algunas personas se siguen preguntando, ¿cuál es el propósito de Yahuwah para tu vida? Este es un concepto cristiano, una mentalidad cristiana, porque muy claramente la Escritura nos declara que el único objetivo que Yahuwah quiere de nosotros es que nosotros le abodá, le sirvamos a Él. En eso es lo que tenemos que servirle. ¿Cómo tenemos que servirle? Para eso, Abba Yahuwah nos dotó de diferentes dones, talentos, habilidades, destrezas, diferentes papeles, funciones que nosotros podemos desempeñar. No todos podemos hacer lo mismo, no todos podemos cantar y tocar un instrumento. Hay personas que cantan muy bonito, pero no pueden tocar un instrumento, se les dificulta. Pero hay personas que son muy buenos tocando un instrumento, pero cantando no. Entonces, cada uno de nosotros ya sabemos en qué somos buenos. Cada uno de nosotros somos buenos en algo. Para esto nosotros tenemos que poner atención y ponerlo en las manos de Yahuwah, para poder ser un instrumento en las manos de Abba Yahuwah. Vamos a leer Matillahu capítulo 5 a partir del verso 1 en adelante. Nuevamente vamos a ir viendo verso por verso. Pero antes de ver verso por verso, vamos a leer la escritura en una versión que ustedes ya la conocen, la tienen, Reina Valera, revisión 1960. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ponga usted atención. A partir del verso 1 hasta el verso 13. Entonces el reino de Yahuwah, Hashamayín, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon, todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ir más bien a los que venden y comprar para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él dijo: de cierto, les digo, no las conozco. Velad, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, en este pasaje, en esta escritura, nos dice que sí entraron 5 prudentes. Ya vimos la definición de prudencia. Significa inteligencia, conocimiento, habilidad para discernir entre una cosa u otra. Quiere decir que estas 10 vírgenes prudentes nos demuestran qué tan sabias eran para poder quitarse de encima a las otras 5 vírgenes, las que no tenían aceite. Porque estas, las que tenían aceite, sabían. Muchas veces hemos escuchado que el aceite representa la Ruach HaKodesh, la Shekinah. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice en la escritura del hebreo. ¿Cómo es que podamos demostrar lo contrario? El propósito no es demostrar lo contrario, sino que nosotros podamos entender, visualizar, que el simple hecho de que la escritura nos diga que 5 prudentes
Eso no las va a poder redimir, porque la Escritura muy claramente nos dice, no es por obras. Sin embargo, las obras nos ayudan. Es por emuná, y la emuná tiene que ir acompañada de las obras. Vamos a ver ahora sí en hebreo. Entonces, Mateo 25:1. El Malhut Hashamayim de Yahuwah, el reino de Yahuwah, Haya Etzem, es semejante a Seret Olamot, a 10 doncellas, que tomando sus menorot, sus lámparas, salieron a recibir al Catán Be Calá, al novio y a la novia. ¿Por quién vino Yahushua HaMashiach a morir en el madero? Vamos a entenderlo de una manera sencilla y práctica. Yahushua HaMashiach vino a redimir a su pueblo Israel, a Israel. No vino a salvar a nadie, solamente a redimir a Israel. No vino a salvar al mundo. Por causa de aquellos que no quieran entrar, de los cuales fueron llamados, muchos fueron llamados y pocos los que escogieron, es como se extiende entonces a las naciones, a los pueblos, a los goyim. De otra manera, no pudieran alcanzar ese rajamín, ese favor inmerecido. Por un lado. Por otro lado, aparte de redimir, vino a comprar a la novia. ¿Quién es la novia? Nuevamente es Israel. ¿Quiénes son aquellas que verdaderamente se purificaron, se guardaron, se cambiaron sus vestidos y la sangre del Mochía, de Yahushua, cubre todo pecado? Entonces son ellas las que van a poder ser la novia. Una cosa es la novia, puesto que el Hatán, el novio, ya viene con la novia para las bodas o para la boda del Cordero, ya viene con la novia para efectuar la boda del Cordero. ¿Qué hacen las 10 vírgenes afuera? Desarregladas. No cambiaron sus vestidos. Aunque vemos el verso 2. 5 de ellas eran prudentes, Jajamot. 5 de ellas eran insensatas, Kisilot. ¿Cuántas doncellas eran? 10. 5 Jajamot, prudentes, y 5 Kisilot, insensatas. Si estas 10 doncellas, cada una de ellas tenía una menorot, una menorá, igualito a esta menorá que tengo aquí, usted puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menorá, 7 lámparas. Cada una de ellas se requiere aceite. Aceite para tener luz, la Shekinah, la presencia. Si multiplicamos 7 por 10, ¿cuántas luces tenemos? 70. ¿Qué representa el 70? Representa las 70 naciones, el pueblo, el mundo. ¿Se acuerda usted cuando el Am Yisrael llegó a un lugar donde había 12 fuentes de agua y había 70 palmeras? ¿Qué representan las palmeras y qué representa los 12 oasis, fuentes de agua que había en el desierto? Esas 12 representa al Am Yisrael y las 70 palmeras representa a las naciones, aquellas palmeras que puedan tomar agua de Israel. Vamos cuadrando esta enseñanza. Verso 3. Ja Kesilot, las insensatas, la Ja, tomando sus menorot, sus lámparas, no tomaron consigo shemen o shemen, aceite. Pero las prudentes, las Jajamot, la Jat shemen, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus menorot, con sus lámparas. Verso 5. Asher Hashatan Yahal, como el novio devoraba, Bekolal Asher Shabak. Cabecearon todas y se durmieron. Bien, vamos a ver la palabra Kat Seudó, Strong Golfo 2518, que viene del Golfo 2596. Ahorita la vemos.
Esta palabra Hatsheudo significa dormir, acostarse para descansar, quedarse dormido, dormir. La segunda palabra que viene de Hatsheudo es la palabra Hatá. Creo que aquí es Katá, Katá. Golfo 2596. Esta es la palabra primaria que significa abajo, en lugar o tiempo. Esta palabra nos revela todo esta enseñanza, porque así como sucedió en el monte Sinaí, cuando decía la palabra aliyá, aunque en español la tradujeron como subir, revelaba toda la enseñanza, la condición de las personas. ¿Se acuerdan que vimos que tembló la tierra, que salió humo por debajo de la montaña, o de la montaña subía humo? No que subía de arriba de la montaña. Esto es una evidencia muy clara de que el pueblo de Israel estaba en pecado. Ahora, aquí nos está revelando que esas vírgenes que se durmieron, ¿cuántas se durmieron? Aquí no dice que solamente 5, las insensatas, se quedaron dormidas, sino dice que las 10, y las 10 representan las 70 naciones. Katá, particular, significa abajo, en lugar o tiempo, en variadas relaciones, de acuerdo sea el género o el caso o la acción, en el cual va unido, acerca de, así, contra, contrario, entre, como, abajo, hacia abajo, debajo, en todo, a la manera, según, en composición. Retiene muchas de estas aplicaciones y frecuentemente denota oposición, distribución o intensidad. ¡Wow! Esto es impactante, porque todas se quedaron dormidas. ¿Cómo? Se vinieron para abajo, cayeron, se durmieron, como el Am Yisrael, que no estaba el tercer día, preparado para poder subir a la montaña. Vea usted, yo le recomiendo que usted vea la enseñanza anterior si no la ha visto, para que usted pueda, esta enseñanza particularmente se puede entender por sí sola, pero para abrir nuestro entendimiento es necesario ver la enseñanza anterior. Muchos son los llamados y pocos los que escogen, así es como se llama. Strong H7961, la palabra shakab, shahab, es una palabra raíz y significa acostarse para descanso. Oigan la diferencia. Shakab es una palabra para descanso, una intimidad sexual también, o muerte, o cualquier otro propósito. Acostarse con, ayuntarse con, caer, cohabitar, dormir, echarse con, inclinar, mentira, muerto, perecer, poner, reposar, siesta, tender y yacer con. Ahora, el Am Yisrael, en la montaña, en el monte Sinaí, Yahuwah le dijo a Moshe Rabbeinu: dígale al pueblo que no toquen mujer. Esta palabra shakab nos dice acostarse para tener intimidad, relación, para estar con otra persona, para ayuntarse, caer, cohabitar. Quiere decir que cuando estas doncellas se durmieron, ellas quebraron, rompieron, perdieron lo que tenían como prudentes. La prudencia sirve como una máscara para nosotros. Una máscara que solamente nos va a ayudar a dar una apariencia hacia los demás. Eso es cuando muchas veces nos referimos a las personas. Mira, esta persona es muy prudente, muy sensata, es muy sabia. Pero cuando esta persona llega a su casa, nos damos cuenta que se convierte en una persona diferente, cambia,
Se quita la máscara del santo y se pone la máscara del Blue Demon, la del demonio, la de todo lo malo, se pone la máscara. Cambia de personalidad. Delante de las personas somos una persona y con otras personas en nuestra propia casa, ¿quién nos conoce? Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, la esposa, el esposo. Nos damos cuenta que no somos las mismas personas ni con ellos ni delante de los demás. Esto lo conocemos perfectamente y se llama religiosidad. Lámpara fuera de la calle, farol de la calle, oscuridad en tu casa. Verso número 6. Behatzon Laila. Y a la medianoche, Asher Shema, se oyó el clamor. Hinei, Baja Hatán. Aquí viene el novio. Salgan a recibirle. Ascolal. Entonces, todas aquellas Olamot, doncellas, Asher Kum, se levantaron y arreglaron sus menorot, sus lámparas. Behasilot, y las insensatas, Amarja, Jajamot, dijeron a las prudentes, Natán, Mehim Shemen, denos de su aceite, Ki Anagnub Menorot, porque nuestra Ner Yidak, lámparas, se Yidak, se apagan. La palabra apagarse es la palabra Yidak. Vamos a ver qué quiere decirnos la palabra Yidak. Golfo 4570, la palabra en griego es benumi, significa extinguir, apagar. La palabra Strong H1846, hebreo, es la palabra dak, raíz primaria, significa ser extinguido, figura expiar o secarse, enardecer, fenecer, apagar. Estas 5 doncellas se les apagaba su lámpara, es decir, su propia vida, ya no tenían oportunidad. Se les yidak, su propia lámpara. Nosotros somos esa menorá de la Ruach HaKadosh que puede ser vertido el aceite que solamente lo puedes encender con la Ruach HaKadosh. No podemos poner fuego extraño. Aarón tenía 2 hijos. Ellos, por introducir fuego extraño al Mishkan de Yahuwah, Yahuwah los mandó, Yahuwah los calcinó, Yahuwah los mató. Cuando nosotros intentamos hacer eso mismo con nosotros para intentar llegar con Yahuwah, con religión, con paganismo, con idolatría, con dioses paganos, simplemente Yahuwah no nos va a reconocer, nos va a cerrar la puerta, como sucedió en este caso. Strong 3518, la palabra kabá. Escuchen, porque hay muchas palabras que significan apagar, pero cada una de ellas determina cuál es el sentido que nosotros debemos de tener para esta enseñanza, o entender cada palabra. Kabá, raíz primaria, es una palabra raíz, significa expirar, extinguir, fuego, luz, ira, apagar, extinguir, salir. Es decir, va disminuyendo esta kabá, esta falta de luz. Strong 3813, la palabra laat, es otra palabra raíz, significa apagar, disminuir, cubrir. Proverbios 20:20, Makalel, esta palabra, ahorita la vamos a ver. Abib beimo, cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, Yidak, Nero, su lámpara se apagará. Be Eshun Hoshek, en la oscuridad profunda, es decir, en una oscuridad total. Por esa razón, Abba Yahuwah nos dejó perfectamente las instrucciones en sus 10 palabras, en sus 10 mandamientos. La primera tabla
encontramos 4 que están relacionadas con Yahuwah. Las segundas 6 están relacionadas con el prójimo, principalmente con las personas que tenemos cerca de nosotros. Yo no puedo cumplir un mandamiento con una persona que vive separado de mí, lejos de mí, en otro país, que no veo, que no conozco, que nunca he visto. Sin embargo, con las personas que están cerca de mí, que interactúan a diario conmigo o que por alguna condición están alrededor mío, entonces yo tengo que llevar a cabo el cumplimiento de estos mandamientos. Esta palabra makalel dice cualquiera que maldiga, makalel, maldecir a su padre o a su madre. ¿Quién es su padre y quién es su madre? Primero, en lo natural, en la carne, son aquellos padres que nos dieron la vida, que nos dieron la oportunidad de venir a este mundo. Segundo, ¿quién es nuestro padre? Hablemos en una parte de Rúa, aquellas personas que se convierten en tus tutores, tus maestros, tu rabino, tu maestro, son también parte de tu familia y se considera un padre. En este caso, si nosotros vemos un linaje, una descendencia desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, David, Yahushua y una generación completa de Kohanim, de representantes. Dice que si nosotros maldecimos a nuestro padre, nuestra lámpara se apagará. Esta lámpara, Nerón, se apagará. Yidak, que hace un momento la vimos, pero vamos a ver esta palabra de maldecir que aparece en Proverbios 20:20, es la palabra kalal, Strong H7043. Es una palabra raíz, significa abatir, aliviar, amolar, blasfemo, dejar, descargar, despreciar, desprecio, destruir, disminuir, envilecer, fácil, injuriar, ligero, livianamente, liviandad, luz, mal, maldecir, maldición, tener en poco, vil. Como consecuencia, el primer mandamiento, Ahabá Yahuwah tu Eloa, con toda tu nefesh, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu persona y con todo lo que eres, todo lo que tienes que Ahabá a Yahuwah. El segundo mandamiento y más importante es Ahabá a tu prójimo. Y dentro de tu prójimo están tus propios padres. Así es que si te has atrevido a hablar en contra de tus padres, de esa misma manera te has atrevido a hablar en contra de Yahuwah. Si te has atrevido a hablar en contra de tu maestro, de tu moré, de tu rabino, tú has hablado en contra de Yahuwah. Tenemos que evitar nosotros pensamientos que lleguen a nuestra mente, porque esto trae una situación de maldición. Ya lo vimos aquí, esta palabra kalal, que significa disminuir, blasfemar, dejar, ir desapareciendo. Por lo tanto, nuestra lámpara, nuestra menorot, va a ir disminuyendo. No va a ser lo mismo. La palabra que vimos hace un momento, yidak, que significa apagar, la lámpara se va a apagar. Ya vimos cuál es su definición, que significa ser extinguido, ser desaparecido, expirar completamente, secarse. Se preguntan ustedes, ¿por qué las personas que comienzan a hablar en contra de sus propios padres, por qué es que les va mal en la vida? ¿Por qué es que no tienen trabajo? ¿Por qué es que hacen algo y todo se les viene para abajo? No pueden prosperar, no pueden salir adelante. Es un problema tras otro. Todavía no salen de uno cuando ya están metidos en otro problema. A veces ya no ve uno las circunstancias que están a nuestro alrededor porque nosotros mismos nos estamos secando como esas uvas que se convierten ahora en pasas. Lastimosamente nuestra vida se va secando, pero va a ser para ser llevada
a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento y a un lugar de dolor. Si va uno a pasar una eternidad en el infierno y todavía vivirlo aquí en la tierra, pues qué caso tiene tener estos mismos dos formas de vida en dos lugares diferentes con una vida terrible. A diferencia, vamos a ver la palabra Nero, su lámpara, Strong H5216. La palabra en hebreo es Nir. Nir también quiere decir Neir o Ner. Nerá. Significa, esta es una palabra raíz, significa destellar, lámpara, quemador o luz, lámpara o linterna. Quiere decir que tiene luz, que brilla. Pero cuando nos dice que nuestra lámpara, nuestro brillo, nuestro esplendor va a disminuir, es por causa de Lashon Hara, hablar chisme, hablar en contra de nuestros padres, en contra de nuestros líderes, en contra de Yahuwah. Vamos a ver otro proverbio, y déjeme decirle que aquí yo noté algo. El proverbio que leímos hace un momento fue 20:20. Ahorita vamos a leer el 24:20. Impactante que ahí haya yo encontrado esta respuesta. Y el siguiente proverbio que vamos a leer va a ser el 26:20. Impresionante. Vean lo que encontré. Kilotikye aharit larra, porque no habrá posteridad para el hombre malvado. Ner, ya vimos esa palabra, el significado. Rashaim, Yidak Yara, Alef Taf, dice, la lámpara del transgresor, es decir, del Torah, será apagada. Ya vimos esta palabra, la Ner y Yidak, que va a ir disminuyendo. Ahora vemos Mishle, Proverbios 26:20. Be'efeshet sim, si no hay leña, tikbe esh, se apaga el fuego. U baen nirgam, si nadie divulga chismes, Lashon Hara, yishtok madok, la contienda cesa. Voy a repetirlo en español. Si no hay leña, se apaga el fuego. Si nadie divulga chismes, la contienda cesa. Esta palabra de apagarse, como apagarse el fuego, tikbe, significa apagar. Strong H3518. La palabra kavá, raíz primaria, significa expirar, disminuir, extinguir el fuego. Es muy diferente cuando se va disminuyendo la ira, el enojo, va uno siendo pasivo y ya, se termina. Al no haber leña, se apaga el fuego. Verso número 9. Pero las Ajamot, las prudentes, a Nadabar respondieron diciendo, para que no nos falte a Nagnu, a nosotras, y a ustedes, vayan más bien a los que venden. ¿Quiénes son los que venden? Esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina, quiere decir los violadores del Torah. Dice, y Caná, compren para sí mismas. Esta palabra que ya vimos, Golfo 54:29, frónimos, viene de otra, Golfo 54:24, que ahorita la vemos, significa sensato, sagaz, discreto, implicando un carácter cauto. También en un sentido malo significa arrogante. ¿Por qué estas jajamot no pudieron dar de su aceite a estas doncellas? Aquí está esta respuesta. A la palabra jajamot, prudente, arrogante. También en el comparativo prudente, sensato, arrogante, cuerdo. Impactante definición. La palabra fren, que es de la palabra anterior,
Golfo 5424, la palabra griega, viene probablemente de una obstinación. La palabra obstinado, recuerde que es idolatría. La palabra obstinado significa idolatría. Frau, reinar en o frenar, también significa cintura como división del cuerpo y por imposición de lástima. ¿Qué fue lo que estas prudentes tuvieron con estas 10 insensatas? El no compartir de su aceite. Era obvio que si las otras personas no tienen lo que tú ya tienes, que es Abba Yahuwah, tú no puedes negarle. No puedes negarte a compartir lo que tú ya tienes. Es necesario que tú, como varón, como mujer, compartas lo que ahora ya tienes. Déjenme meter un paréntesis y les voy a leer lo que dice Romanos. No lo tengo aquí en el escrito, pero de esto hicimos una enseñanza que todavía no la he compartido, pero lo voy a hacer más adelante. Perdón, es Romanos 12:20, lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás para su cabeza. ¿Qué fue lo que hicieron? Hasta aquí el paréntesis, o este paréntesis de esta palabra. ¿Qué fue lo que hicieron las prudentes? ¿Por qué no les dieron aceite? Dijeron, vayan mejor a los que venden y consígalo para ustedes mismas. Verso número 10. Mientras ellas iban, Jacaná a comprar, Aliyá regresó Jajatán, el novio. Las que estaban preparadas, esto es, la casa de Efraín, las que estaban preparadas, aquí no dice las sensatas, dice las que estaban preparadas. ¿En dónde tenemos la evidencia de que las mujeres prudentes no entraron? Porque ellas se durmieron. Ya lo vimos en los pasú, vimos los strong, y la definición que quiere decir cuando ellas se durmieron. Ahí perdieron. En ese momento perdieron. Dice aquí que llegó el novio, regresó, las que estaban preparadas. ¿Quiénes son las que están preparadas? La casa de Efraín. La casa de Efraín venía con el novio, no estaban afuera, no estaban ahí dormidas. Bia entraron con Yahushua, Jamishte. Al banquete, Asher Shagar, se cerró la Dalet, la puerta. ¿Quién es la Dalet? Yahushua Hamoshia. ¿Por qué razón las prudentes y las insensatas no estaban preparadas? ¿Por qué se durmieron? ¿Por qué su lámpara, su luz, fue disminuyendo? ¿Por qué su esplendor se estaba extinguiendo? No es la prudencia lo que nos va a redimir. No es la prudencia lo que nos va a salvar. No son nuestras máscaras, todas las máscaras que podamos ponernos, todo el maquillaje, la pasta que podamos ponernos sobre nuestra cara, sobre nuestra vida, vestirnos con atuendos caros, decentes o para dar una apariencia. No son las apariencias lo que nos va a lograr pasar del otro lado. No es lo que Yahuwah nos ha dicho, que cumple los mandamientos, obedece los mandamientos. Es muy diferente a ser prudente. La puerta del redil, como nos dice Bereshit 29-22, Juan capítulo 10 del 1 al 11, es una sola puerta. Y la puerta se abre o se cierra solamente con la indicación
de Yahuwah, de nadie más. Yahushua HaMashiach es la puerta. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué las prudentes y las insensatas se quedaron dormidas? Porque ellas no conocen los tiempos asignados, las muedim, las celebraciones, las fiestas de Yahuwah. No las conocen. Por esa razón se quedaron dormidos. Algo impactante que sucede en el verso 11. No más Señor. No más Señor. Dice Pasuk 11. Ahar Bogam. Después llegaron también Hayatar, Aseret Alamot, las otras 10 doncellas. Qué diferente con el pasuk que nosotros vimos en esta escritura. Aquí dice Ahar Bogam, después llegaron también las otras 10 doncellas, las prudentes y las insensatas, llamándole Baal Baal, Señor, Señor, Patalanu, ábrenos. Vea lo que nos dice aquí en Mateo 25:11, muy diferente. Dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Voy a leer el 10 para que usted lo pueda comprender. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, aquí no dice las insensatas. ¿O sí dice las insensatas? Aquí dice las prudentes. No. Aquí dice las que estaban preparadas. ¿Quiénes son las que están preparadas? Israel, la que conoce el nombre de Yahushua, la Ruach HaKadosh, y conoce además sus tiempos asignados, llamadas Moed o Moedim en plural. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Aquí está algo impactante. No es la prudencia, no es, hace un momento lo comenté, no es la máscara, no es la pasta sobre la cara, no es las apariencias, no es lo que alguien piensa de mí, sino es lo que está dentro de mí, la esencia misma de la presencia de Yahuwah. Es verdad que todo tiene un proceso de purificación para hacernos Kadosh Kadoshim. Yo les puedo decir que yo no soy la misma persona cuando antes de conocer a Yahuwah a estas alturas. Y mi vida no quiere decir que aquí yo ya sea un Kadosh Kadoshim, sino que mi vida está en proceso, en un caminar para llegar a ser como la estatura perfecta que es Yahushua HaMashiach. Impactante. La palabra que aquí nosotros vemos, Señor, Señor, la palabra es Golfo 2962. La palabra es Kurios, de Kuros, que significa supremacía, supremo en autoridad, como sustantivo, controlador. Señor, como título de respeto, Señor, soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Esto es lo que significa esta palabra Señor, de la palabra griega Golfo 2962, que es Kurios. Esto todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ha estudiado. Mateo 7:21, vamos a ver lo que nos dice. Todo el que, voy a leerlo con hebreo y español para que usted pueda entender estas palabras. Kol, todo el que analemor me diga Baal, Baal, Señor, Señor, lo via, no entrará conmigo en Hamalhut, en el reino de Yahuwah, sino el que
Ratzón, el que hace la voluntad de Yahuwah, Ani Abba, de mi Padre, Kijaya, que está en el Shama, en el trono. ¿Qué diferencia, qué encontramos aquí en este verso? Vamos a leerlo de una Reina Valera y vamos a compararlo con la escritura en hebreo. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oigan lo que dice, ¿quién está diciendo estas palabras? Yahushua, no las está diciendo ni Rabino Shaul, ni Shimon Kifa, ni algún talmidín, ningún rabino de aquella época, las está diciendo Yahushua Hamoshia. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el Shamaín. A diferencia de esta escritura que nosotros acabamos de leer, dice todo, en hebreo dice kol, todo el que me diga, todo, aquí involucra todo el que me diga Señor. ¿Por qué razón dice todo el que me diga Señor? Tenemos que saber qué significa la palabra Señor. En hebreo la palabra es Baal, o Adoni, o Adón, que lo traduce en esta palabra como Señor. Dice, todo el que me diga Baal, Baal, no entrará. ¿Por qué razón no van a entrar? ¿Y quiénes son los que sí van a entrar? Dice, el que hace la razón, la voluntad de Yahuwah, mi Padre, que está en el Shama, en el trono. 22. Rabim Ana Amar Beseyom Hadim. Muchos me preguntarán en aquel día del juicio, Baal, Baal, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vean una respuesta de alguien prudente. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, maravillas, convertimos a muchos para ti. Pero dice aquí que en el día del juicio muchos le van a decir, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos mandamientos milagrosos? ¿Mandamientos y señales? Esto es una muestra, es una evidencia de que la prudencia, que representa sabiduría, inteligencia, ser discreto, ser amable, ser aparente, tener una máscara, no quiere decir aquel que está cumpliendo sus mandamientos o el que está haciendo sus mandamientos. Es muy diferente. Vemos el verso 23. Asjugara, entonces les declararé, Javilá Huyada, nunca les conocí, Alá me ani. ¿Ya vieron lo que dice aquí? Alá, apártense de mí. Sebuim, Het, hipócritas transgresores del Torah. Por esa razón, la puerta se tenía que cerrar para estas 10 vírgenes que se durmieron, que no estaban preparadas con cumplir los mandamientos. Estaban preparadas para hacer milagros, para hacer señales, para echar fuera demonios, para hacer muchas cosas, pero no para obedecer el Torah de Yahuwah. Vemos el libro de Oshiyahu, capítulo 2, verso 16, y este sí lo tengo en Reina Valera aquí escrito, se lo voy a decir. Nada más no voy a decir el nombre que está ahí. Dice, en aquel tiempo, dice Yahuwah, me llamarás Ishi, o Ishi, mi esposo. La palabra Ish, recuerde que es esposo, un varón. La palabra Isha es esposa, una mujer que está casada.
Dice, en aquel tiempo me llamarás mi esposo. ¿Por qué la casa de Efraín sí pudo entrar? ¿Por qué las que estaban preparadas sí pudieron estar? Ahora, ¿con quién va a efectuarse la boda del Cordero? ¿Quién va a ser la novia? ¿Quién es la novia? Por supuesto, no son las naciones paganas. ¿Quién representa a las naciones? Las 70 naciones. Las naciones, los Goyim, el pueblo. Por esa razón, ni las prudentes, ni las sensatas pudieron entrar. En aquel tiempo me llamarás Ishi, mi esposo. Nunca más me llamarás Baali. Ahora lo vamos a ver en hebreo. Besé Yom, en aquel día, Neum Yahuwah, afirma Yahuwah, Ata Anigara Ishi. Usted me llamará mi esposo, Beyezlo Od Anigara, y ya nunca más me llamarás Baali. Es decir, mi Señor. Impactante. 2:17. Ki ani shur meata pe. Porque yo quitaré de su boca meshemot me jabalim, los nombres de los señores. Leot hayagara atashemot. Nunca más serán mencionados sus nombres Baal. ¿Qué quiere decir Baal? Señor. Yahushua vino como un netzer, un protector. ¿A qué vino? A restaurar el Torah. Para Yahshua, para restaurar, Yoshia, liberar, Geulá, para redimir al Am Yisrael. Nunca vino para salvar. No vino a salvar ni una sola persona. No vino a salvar ni siquiera a su propia madre aquí en la tierra, a Miriam. No vino a salvar ni siquiera a sus propios amigos, a ninguno. Él vino a proteger, netzer, una vara de la raíz de Yisai, el netzer, saldrá de la vara de Aarón. A proteger, para Yahshua, restaurar, dice lo que nos dice Mateo capítulo 5, he venido a restaurar el Torah, a cumplirlo, a hacer aliyah, a regresar a él. Yoshia, a liberar, a Geulá, a redimir al Am Yisrael. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Oigan lo que dice esta palabra. ¿Y por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Dice Yahushua. No hacen lo que yo les digo. ¿Qué es lo que Yahushua nos dice? ¿Qué es? Juan 14:15. Si me aman, shomer. La palabra shomer significa escuchar y obedecer. Guardar mis misbot, mis mandamientos. El que shomer, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ajabá, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y yo rogaré al Padre, y él les dará la Rúa Melitz, Yosef, la consolación, para que esté con ustedes Leolam Baed. Ahora, ¿por qué en muchas ocasiones hemos creído que estas 10 doncellas, prudentes e insensatas, 5 sí se salvaron? La prudencia, como ya lo vimos hace un momento, es una máscara, una falsa identidad, una falsa muestra, porque muestra inteligencia, sabiduría, conocimiento, que fue lo que sucedió en el huerto del Edén. La serpiente, astuta, más que todos los animales, envolvió a Hawa para que ellos pudieran caer. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque nosotros creemos que tiene conciencia, sabiduría, conocimiento. ¿Creemos que es lo mejor? No. Aquí claramente nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos.
Y si tú me amas, yo te amaré y te daré a conocer al Padre. Y yo me manifestaré a ti. Verso 16. Yo rogaré al Padre que les dará la Rúa Melitz Yoser, la consolación, para que esté con ustedes, Leolam Baed. ¿Qué representa la Rúa Melitz Yoser? La Shekinah. Representa la Shemesh, el aceite para encender estas lámparas. No las menorot que tenían las 5 prudentes y las 5 insensatas. Porque ellas llevaban su propio aceite. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Déjeme decirle que para entender esta enseñanza, a mí me llevó 5 años comprenderla. No la entendía. Yo también creía que 5 habían entrado. Yo también había creído que 5 se salvaron. 5 representa el Torah. Pero el Torah también es justicia. El Torah es juicio. Es lo que nosotros tenemos que cuidar en nuestras vidas. ¿Por qué razón aquellas personas que conocen al Espíritu Santo como un varón es una muestra de que no conocen al Padre? Es una muestra de que no conocen al Hijo, y llamándole todavía al Espíritu Santo hombre, cuando la Escritura muy claramente nos dice que la Ruach HaKadosh es una mujer. Impactante. ¿Cómo es que entonces pueden decir, pueden comprender que hay tantas cosas que nos faltan conocer y discutir sobre este tema? Yo me di a la tarea de buscar para saber si los cristianos no sabían qué significa la palabra Baali, o aquellos que venimos iniciando en este nuevo caminar hacia los halajot de Yahuwah, si comprendíamos el significado de esta palabra Baali. Y lo busqué en fuentes de uso cristiano, de uso católico. Vean esta definición y lo voy a poner en su pantalla. Si ustedes quieren saber la fuente, ahí se los dejo también en la descripción o aquí para que ustedes lo busquen. Baali, mi ídolo, mi Baal, Baal sobre mí. Definición de Baali, mi Señor, nombre simbólico de Dios utilizado en el libro del profeta Oseas. Dios le dice a Israel que es el único. Tiempo me llamarás Ishi, mi marido, nunca más me llamarás mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Baali, otra definición, hebreo Baali, mi Señor, mi Baal, nombre que Israel aplicó a Jehová durante el tiempo de su infidelidad a él. Antes de su apostasía, su relación con Dios se describe como la de una esposa con su esposo, un intento de mezclar la adoración de Baal con la del verdadero Dios. Había confundido tanto el pensamiento de Israel, que se dirigía a él, como si fuera idéntico a Baal. En su llamamiento a su pueblo extraviado, Dios puso delante de ellos la perspectiva de restaurar la relación anterior. Israel entonces llamaría a Dios Ishi, mi esposo, ya no más Baali. Tenemos otra definición de este wiki cristiano, en hebreo Baali, mi Señor, mi Baal, nombre que Israel aplicó a Jehová durante el tiempo de su infidelidad a él. Oseas 2:16. Antes de su apostasía, su relación con Dios se describe como la de una esposa con su esposo, verso 7. Un intento de mezclar la adoración de Baal con la del verdadero Dios. Había confundido dentro del pensamiento de Israel, que se dirigía a él como si fuera idéntico a Baal. En su llamamiento a su pueblo extraviado, Dios puso delante de ellos la perspectiva de restaurar la relación anterior. Israel entonces llamaría a Dios Ishi, mi esposo, y ya no más Baal. Aquí dejo esta descripción. Si usted puede darse cuenta,
La mezcla del cual nos está hablando sobre Baali, llamándole Señor, es una evidencia que no tenemos que usar ese nombre de Señor, ni mucho menos el nombre de Dios, puesto que Dios significa Zeus. Verso 12. Ulam Aná Amar. Pero Yahushua respondiendo dijo, Omaín, Omaín, de cierto es desierto para la casa de Yahudá y desierto para la casa de Efraín. Jumabón, les exhorto, Anilo Hayadá, yo no les conozco. Lo mismo que leímos hace un momento. En aquel día, en el día del juicio, muchos me van a decir, pero si echamos fuera demonios, pero si hicimos milagros, pero si hicimos prodigios. Pero esto no fue lo que Yahuwah nos mandó a hacer. ¿Se acuerda usted de la transfiguración? De la enseñanza que Rabino Natán nos dio acerca de la transfiguración. ¿Y por qué nos habla de los 70 que fueron enviados de dos en dos a las naciones? Más bien, no a las naciones. A ir delante de Yahushua, que fueran hablando la Besorá, y les dio instrucciones muy claramente que tenían que hablar la Besorá. No tenían que llevar equipaje, no tenían que llevar nada puesto. Si les reciben, entren ahí y hablen las Besorot. Si hay shalom, si no, sacúdanse el polvo y salgan de ahí. ¿Qué fue lo que ellos fueron a hacer? Fueron y se sorprendieron porque dijeron, los demonios se nos sujetan. Es decir, hoy en día el cristianismo está enfocado en echar fuera demonios, cuando en ninguna parte de la Escritura se nos autoriza a usted y a mí y a nadie, solamente a los 12 discípulos. A ellos la única instrucción que les fue eran echar demonios, pero para sanidad. Y a los 70 les fue dado la instrucción de que podían pisotear, pasar por encima de las serpientes, de los escorpiones. No echarlos fuera, pasar por encima. Porque ¿quién es el que sana? Yahuwah. ¿Quién es el que salva? Yahuwah. ¿Quién es el que redime? Yahuwah. Entonces, ¿usted cree que puede echar fuera demonios? Increíble, pero la gente sigue creyendo en esa falsa doctrina. Dice, de cierto les exhorto, yo no les conozco. Verso 13, así que nos vigilen, tenemos que ser vigilantes como ese netzer, protectores del Torah, de la Escritura, celosos de la palabra, de lo que está sucediendo en mi vida, porque Lobim no entienden, no entienden el Yom, Maquiseo, Etz, día ni la hora en que el Ben Adam, el Hijo del Hombre, ha de venir. Nosrim Tabak, guardianes de Israel, vigilantes, vigilen, vástago. Tenemos que ser vigilantes. ¿Qué tenemos que vigilar? Las Moedim de Yahuwah. Claramente la Escritura nos dice que un año antes, en el día de Yom Kippur, se anuncia el día que va a ser el gran día de Yahuwah. El día de Yom Kippur se suena el shofar, porque al siguiente año comienza el año del jubileo. Cuando viene Yahushua HaMashiach, en el séptimo mes, en el día primero, en el día de Yom Teruah. Entonces, ¿sabemos o no sabemos? Simplemente no lo entendemos, es diferente. Tengo aquí un apunte, el último apunte. Yahushua llamó a los 70, Lucas 10:2. ¿Se acuerdan que vimos 10 vírgenes por una menorá que cada una de ellas tenía con 7 lámparas? ¿Cuánto da? 70. Vean lo que sucede. Lucas 10:2. Ajar, después de estas cosas, Yahushua, el maestro Yahuwah, llamó, designó aún a otros 70
los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Jayá Mebó, Yahushua había de venir. Verso 17, volvieron los otros 70 con gozo, diciendo, Marjá, Marjá, maestro Yahushua, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. 18, Yahushua les afirmó, yo veía a Hasatán caer, Nafal, como un rayo del cielo. ¿Por qué razón? Porque Yahushua no los mandó a hacer esa tarea. No los mandó a hacer esa labor. Y ellos hicieron las cosas que no tenían que hacer. Por esa razón, Hasatán, que venía cayendo como un rayo, para saber quién lo estaba llamando. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está tratando de poner desorden? En un mundo tan lleno de religiosidad, en un mundo tan lleno de idolatría, en un mundo tan lleno de pecado, el Am Yisrael tiene que distinguirse no por lo que pueda ser tan prudente para alcanzar a entrar al Shamayim. Eso no va a valer. No son las máscaras, no es el maquillaje, no es la ropa, la vestimenta, no es que tan afeitado aparezcas, no es que tan aparente tu personalidad pueda convencer tus palabras, convencer a los demás. Si no está dentro de ti, en tu corazón, el obedecer el Torah, simplemente nos van a cerrar las puertas. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y les dé shalom. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Shalom Alejem Am Yisrael.